parece que hay que hacer muchas cosas. Bien, os invito a que abráis, antes de que tengamos el tiempo de oración, que abráis vuestras Biblias en la carta a los Hebreos, del capítulo número 9, de la carta a los Hebreos. Terminábamos el último jueves, sabéis que llevamos tiempo haciendo series, viendo que Cristo es supremo, lo hemos visto supremo en muchas cosas, bueno, supremo en todo, y lo vamos viendo en distintas cosas, comparándolo con personajes del Antiguo Testamento. Empezamos por Adán, seguimos por Abel, hemos visto José, Jacob, Moisés, el último. Me preguntaba Juan el otro día, mi sobrino Tito, ¿qué personaje va a seguir? Y vamos a seguir viendo que Cristo es supremo, pero en esta ocasión no vamos a coger un personaje, aparcamos los personajes, aunque luego volveremos. Vamos a ver que Cristo es el supremo sacrificio. Cristo, el supremo sacrificio. Estaremos 3 o 4 jueves viendo precisamente Jesucristo y los sacrificios. Y como digo, nos centraremos en el capítulo 9 de Hebreos, concretamente el versículo 22, donde casi seguro sabéis de memoria esa frase de: sin derramamiento de sangre no hay perdón o no se hace remisión, dice la Reina Valera. Dice Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón o no se hace remisión. Como digo, vamos a estar unos días meditando sobre Cristo como el sacrificio definitivo, sobre Cristo como el supremo sacrificio. Sabéis que un sacrificio en el Antiguo Testamento era un acto que consistía en ofrecer a Dios la vida de un animal, derramando también su sangre. Y un sacrificio expresaba, entre otras cosas, expresaba la gratitud de quien ofrecía ese sacrificio por la bondad de Dios. También expresaba el sacrificio el reconocimiento de pecado en la persona que ofrecía el sacrificio. También encontramos en la palabra de Dios, Génesis 15, por ejemplo, cuando Dios hace o dicta el pacto con Abraham, el pacto abrámico. Allí vemos como también se utiliza un sacrificio para establecer el pacto, para sellar el pacto. Cuando Dios le dice a Abraham: esto y esto y esto es lo que voy a hacer, Abraham le dice: Señor, ¿y cómo sabré que esto será así? Y el Señor le dice: pues cógete estos animales, estas aves, y lo sellan con el sacrificio de esos animales. Los sacrificios a Dios también estaban presentes, si os acordáis, ya desde Caín y desde Abel. Ambos presentaron delante de Dios, se presentaron delante de Dios con una ofrenda, y os acordáis que Dios miró con agrado el sacrificio, la ofrenda de Abel, y la de Caín no. Y es que Dios ha establecido desde siempre un sistema, por así decirlo, de normas sobre los sacrificios para su pueblo. Dios, por medio de Moisés, utilizó a Moisés para transmitir a su pueblo la manera correcta en la que se tenía que hacer la adoración que agrada a Dios y la adoración que glorifica a Dios. Porque también lo hemos dicho alguna vez, no todo lo que pensamos nosotros que es adoración agrada a Dios. Dios tiene una manera, o tiene establecido una manera de adoración. Es decir, no vale adorar a Dios de cualquier manera, sino que es necesario adorarle en base a la verdad de su voluntad, la verdad revelada en su voluntad. Por ejemplo, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versículos 23 al 24, dice ahí el Señor Jesús: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, una adoración verdadera, una adoración en verdad, como dice aquí el Señor Jesús, es una adoración que se muestra, que se ve,
que es visible, además de ser una adoración interior. Mirad, hermano, hay una frase muy popular, utilizada también por los creyentes, pero que no debe de confundirnos. Y precisamente, sin venir a cuento, esta semana la veía puesta por un creyente, al cual aprecio y quiero mucho, que seguro la ponía con toda su buena intención en una red social y muchos la aplaudían. Esa frase de Dios solo mira mi interior y no mira mi exterior. Y lo siento por este hermano o hermana y por todos los que aplauden esa frase. Pero cuando adoramos a Dios, como hemos leído en Juan 4, Él quiere que lo hagamos en espíritu, es decir, Dios mira el interior. Pero como hemos leído, también quiere que le adoremos en verdad, es decir, mira el exterior, mira que lo que hay en el interior se corresponde con el exterior y viceversa. Tiene que ir acompañado el interior con el exterior y el exterior con el interior. Luego, esa frase hay que tener mucho cuidado con ella. Bien, como decíamos, un sacrificio puede significar una ofrenda de gratitud. Puede servir, como hemos dicho también, como un sello, como una garantía de un pacto. Pero sobre todo, y ante todo, un sacrificio a Dios implicaba en el Antiguo Testamento el reconocimiento de pecado en la persona que realiza ese sacrificio. Por tanto, si a través de un sacrificio se está reconociendo la existencia de pecado, podemos afirmar que ese sacrificio conlleva también el reconocimiento de que existe una necesidad de perdón de ese pecado. Si reconocemos el pecado, estamos reconociendo que necesitamos perdón de ese pecado. Es más, el pecado hace necesario un sacrificio, hace necesario que haya un sacrificio. Y eso sería una de las enseñanzas que sacamos de este texto, que el sacrificio es necesario por el pecado. Luego veremos también que Cristo es el cumplimiento definitivo, perfecto de los sacrificios por el pecado, que Cristo es el sacrificio perfecto por el pecado, como decíamos antes. Pero el sacrificio es necesario por el pecado. De Adán y Eva el pecado nos ha separado de Dios. Dios es santo, Dios no puede convivir con el pecado. Es más, Dios aborrece el pecado. La paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. El pecado nos aleja, nos separa completamente de Dios. Por tanto, por causa del pecado, no tenemos posibilidad de una relación con Dios, si no es por medio de un sustituto, de un sacrificio. Bajo el antiguo pacto, sabemos que acercarse a Dios estaba relacionado solo se podía hacer a través del sistema de sacrificio, del sistema sacrificial que encontramos sobre todo en el libro de Éxodo. Y principalmente los sacrificios hacían posible ese acceso a Dios, o un acceso adecuado, normado, perdóname la palabra, definido por Dios. Pero este acercamiento en el antiguo pacto era un acercamiento, digamos, relativo, es decir, no era un acercamiento perfecto o completo, porque es necesario un sustituto, como decíamos, es necesario un mediador inocente que tome nuestro lugar, sufriendo ese mediador, sufriendo el castigo que merecíamos nosotros. Porque el sacrificio representa, como estamos diciendo, como hemos dicho al principio, la muerte de un sustituto. Un sacrificio representa, tiene o lleva en sí la muerte de un sustituto. Y todo sacrificio implica también la transferencia, el intercambio, por así decirlo, del pecado de quien ofrece ese sacrificio sobre la víctima sustituta. Si la víctima es como si recibiese el pecado de quien ofrece el sacrificio. Y el sacrificio produce perdón, como hemos leído en Hebreos 9:22. Y ese perdón a su vez conlleva, como dice Hebreos también 9:22,
22 conlleva remisión. Remisión, ¿qué es la remisión? La remisión consiste en liberar a una persona de la culpa y de las consecuencias de esa culpa, incluyendo incluso el castigo que se merece por esa culpa, las consecuencias, como digo. Y la remisión es también un acto de favor, un acto de compasión, un acto de amor que tiene como objetivo restaurar una relación personal rota. Eso es la remisión. Así que la remisión implica tanto el perdón de castigo como la cancelación de deuda. Y eso es por derramamiento de sangre. Por tanto, el perdón y por tanto la remisión de nuestro pecado hace necesario un sacrificio, hace necesario el derramamiento de sangre. ¿Y cuál es el sacrificio perfecto? ¿Cuál es el derramamiento de sangre perfecto y válido, el que nos limpia a nosotros de nuestro pecado? Cristo. Cristo es el cumplimiento definitivo, completo y perfecto de los sacrificios por el pecado. Como vemos en todo el Nuevo Testamento y concretamente en estos versículos de Hebreos 9, que luego lo vamos a leer más detenidamente, Cristo es el sacrificio, como digo, definitivo. Y el mismo Jesús entiende y el mismo Jesús explica su muerte como eso, como un sacrificio. Su muerte es un sacrificio, no es un accidente, no es una cosa que ocurre porque morimos de forma natural. No, su muerte es un sacrificio, y él lo tenía claro. Mateo 26, 28 dice ahí el Señor, porque cuando está instituyendo la Santa Cena o la mesa del Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y hermano, por este motivo, recordamos cada domingo la muerte de nuestro Señor, porque derramó su sangre como sacrificio perfecto y sacrificio único, válido por la eternidad. Por eso, el propósito, nuestro deseo, nuestra intención en el culto de la mesa del Señor, en el culto de la Santa Cena, siempre debe ser, solo puede ser, exaltar a Cristo por su sacrificio suficiente a favor de los que creen en Él, a favor de su Hijo. Eso es lo que nos debe de congregar. Por eso venimos a la Santa Cena. No venimos a hablar de nosotros. No venimos a hablar, y lo digo así, no venimos a hablar de lo que me ha pasado durante la semana. No vengo ni siquiera a sentirme bien. Es cierto, el congregarnos es bueno. El congregarnos como iglesia, como cuerpo delante de los hijos, nos hace bien, nos beneficia. Claro que sí, el Señor nos llama a congregarnos. Y eso es bueno para los creyentes, eso es bueno para el cuerpo de Cristo, el estar en comunión juntos. Claro que sí. Y nos animamos a ello. Pero el motivo no es venir a yo gozarme en el culto. Yo tengo que venir a exaltar a Cristo por ese sacrificio perfecto, suficiente, a favor de mí, a favor de todos los que creen en Él como su Salvador. Porque solo la muerte expiatoria de Cristo cubre la necesidad de sacrificio por nuestro pecado de una manera definitiva. En el antiguo pacto había que hacer sacrificios repetidamente, una y otra vez. No sé cuántos animales estaría matando yo al cabo del día. Pero Cristo hizo el sacrificio definitivo. Vamos a volver a leer Hebreos capítulo 9, pero vamos a leer desde el 22 hasta el 28. Y explica todo esto que estamos diciendo. Hebreos 9, 22 dice que según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión. Por tanto, versículo 23, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24,
Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por mano, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como los sacrificios del antiguo pacto, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, fijaros, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, el sacrificio de Cristo. 27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. El sacrificio de Cristo, como dice el versículo 26, cubre todas las necesidades. Dice, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, versículo 26. Versículo 28, para llevar los pecados de muchos. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio perfecto. Cristo es el supremo sacrificio. Pero fijaros una cosa. En realidad, y esto no todo el mundo a lo mejor lo entiende, Cristo solo pagó el castigo de aquellos que habrían de arrepentirse y de creer. Me explico. Son muchos los textos bíblicos que indican que Cristo murió por el mundo. Por ejemplo, Juan 1:29, dice allí Juan el Bautista, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:51, dice allí el mismo Señor Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Sin embargo, sabemos, y es obvio, y por desgracia también es así, sabemos que la mayor parte del mundo, de las personas, se van a condenar por la eternidad para pagar por sus propios pecados. Así que estos pecados no podrían haber sido pagados por Cristo en la cruz, si se van a condenar, ¿no? ¿Es que hay un error o hay una contradicción en la palabra de Dios? Por supuesto que no, es imposible. Mirad, los pasajes que hablan de la muerte de Cristo cuando dice por todo el mundo, deben de entenderse como una referencia a la humanidad en general. Por ejemplo, otro versículo, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. De nuevo, todos los hombres son salvos. Por desgracia no. Y eso es obvio. Mirad, cuando habla de mundo en estos versículos, la palabra se está refiriendo a una esfera de personas con quienes Dios quiere o ha decidido reconciliarse y unas personas por las cuales Dios ha provisto un medio o el medio de la propiciación perfecta a través de la muerte de Cristo. Mirad, Dios ha, no de alguna manera, sino porque Él es soberano y se hace las cosas, Dios ha mitigado o Dios ha frenado por un tiempo su ira contra los pecadores al permitirle vivir y disfrutar de la vida terrenal. 20, 30, 60, 80 años, 100 años, un segundo. Recordemos, la paga del pecado es que la muerte, no podemos vivir ni un segundo, ni medio segundo.
sin que Dios lo permita, por su gracia. Pero esa no es la gracia que salva, esa es la gracia general de Dios, que permite que podamos estar aquí, aunque seamos pecadores. Cualquier pecador vive. En ese sentido, Cristo ha, como digo, suministrado, ha dado una propiciación breve y temporal para el mundo entero, para todo el mundo. Pero Él ha satisfecho de forma plena la ira eterna de Dios solo a favor de aquellos que son elegidos para creer, de los que creen. Dice 1 Timoteo 4:10, dice allí el apóstol Pablo, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, dice Pablo. Pero sigue diciendo Pablo, especialmente de los creyentes. Hay una gracia general para todo el mundo. Hay una gracia general que permite que cualquier persona vaya andando por esa calle y no caiga fulminada por su pecado. Pero está la gracia salvadora. Esa gracia de Efesios 2:8, por gracia sois salvos, que hace que todos aquellos que creen en Él sean salvos de forma eterna. La muerte de Cristo en sí misma tiene un valor ilimitado, tiene un valor infinito porque Cristo es Dios, y Dios es santo, y Dios es infinito, y Dios es perfecto. Pero su sacrificio fue suficiente para pagar el castigo por los pecados de aquellos que creen con fe en Él. No sé si me explico, si me entiendo. La satisfacción o la expiación, el perdón, la remisión por los pecados para la salvación, solo se aplica a los que creen. Hay que explicarlo así, hay que decirlo así. Claro que Cristo murió para todo el mundo y derramó su sangre, pero los pecados van a ser perdonados. El valor de ese sacrificio es solo para los que creen. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor da su vida por la oveja. Juan 11:15, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por la oveja, por su rebaño, por los que son su oveja, por los que son su iglesia. Juan 17:9 dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Fijaros que ya va afinando el Señor. Juan 17:20, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de Él, los que han de creer. Hermano, el perdón de pecados se ofrece para todo el mundo, sí, claro que sí. Dios no es injusto. Se ofrece para todo el mundo, para el mundo entero. Pero ese perdón de pecado, esa sangre derramada, solo es recibida por los que creen con fe y se arrepienten de su pecado. Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese y solamente ese, el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que no nos engañen. Claro que Dios ama a todo el mundo, pero la salvación es solo para los que creen en Dios. No dejemos el mensaje a media. No dejemos puertas abiertas, como que decía una vez una persona. Las verdades a media son tristes mentiras. No existe otra manera de ser reconciliados con Dios, solo por el sacrificio, solo por la sangre derramada de Cristo, solo si crees
en Cristo, como el Hijo de Dios que murió como el sacrificio perfecto en la cruz. Solo por medio de la fe en el sacrificio de Cristo nuestros pecados son perdonados por la gracia de Dios. Así que Cristo es supremo, porque Él es el sacrificio perfecto, definitivo, para el perdón de nuestros pecados. Entiendo que aquí todos, o prácticamente todos, hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero si no has puesto tu fe en Cristo, si no has creído en Cristo, si no crees que Cristo es Dios hecho hombre y que es el sacrificio perfecto por tu pecado, no tienes la salvación eterna. Y si ya tienes esa salvación eterna, adoremos a Dios por ese sacrificio perfecto que Cristo hizo voluntariamente en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias de nuevo porque al abrir tu palabra vemos como, Señor, en ti podemos confiar plenamente. Señor, porque siendo personas que estábamos lejos, apartados de Dios por nuestro pecado, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre para que pudiésemos creer en ti como nuestro Señor y Salvador y así lavar nuestros corazones, transformar nuestros corazones, limpiar nuestro pecado y ser aceptados delante del Padre como su Hijo, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Gracias porque tú pagaste nuestra culpa, la culpa que nos correspondía a nosotros en nuestro lugar. No tenemos palabras, no tenemos mérito para agradecer. Solo podemos reconocerte como Señor, Salvador, el Dios Todopoderoso. Y te pedimos que tú sigas gobernando y dirigiendo nuestras vidas. Y Señor, que tú sigas con tu gracia llamando a personas al arrepentimiento, para que ellos también vengan a ti rendidos, reconociendo que son pecadores, reconociendo que necesitan tu sacrificio en la cruz del Calvario para ser salvos. Señor, en tus manos ponemos todas estas cosas que hemos dicho y que redunden en nuestras mentes y en nuestros corazones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús.